que si está en sus posibilidades se pongan de pie. En sus hogares también pueden ponerse de pie y vamos a darle gracias al Señor por esta mañana y a entregarle todo lo que vinimos a traer para que podamos adorar al Señor con libertad, rendirle culto y que podamos gozarnos en esta mañana. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permitiste llegar hasta tu casa. Gracias, Señor, por esta mañana en la que vas a hablarnos, en la que vas a tratar con nuestro corazón. Gracias, Señor, porque en esta mañana tenemos el privilegio de todos juntos en este lugar y unidos, Señor, como cuerpo, cada uno en sus hogares, alabarte, exaltarte, reconocerte como único Dios y Salvador. Te damos las gracias, Señor, por todas las cosas que vos haces por nosotros. Gracias, Señor, porque hoy tenés cuidado de cada uno de nosotros, no solo de nuestra salud, Señor, sino de cada área de nuestras vidas. Señor, queremos rendirte honor, rendirte toda la gloria y toda la honra en esta mañana. Te exaltamos, Señor, y te reconocemos, Señor, como el único digno de alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrazador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos.
cielos cerrados se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Te exaltamos y te reconocemos, Señor, como el único capaz de obrar y de hacer todas las cosas para nuestro bien. Gracias, Señor, porque vos siempre velás por nuestra seguridad. Te adoramos, Señor, y te exaltamos. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos guía, que nos consuela, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu en nosotros. Queremos adorarte, queremos exaltarte y decirte, Señor, que necesitamos sentirte hasta en nuestros huesos, Señor. Queremos, Dios mío, y anhelamos conocer tu corazón, anhelamos verte, Señor, cara a cara, en cada situación, en cada circunstancia, Señor. Te adoramos, te exaltamos. Siento en mis huesos tu mover, siento en el viento que te paseas, prometiste tu espíritu derramar sobre cada uno de tus hijos. Así siento en mis huesos tu mover, siento en el viento que te paseas, prometiste tu espíritu derramar sobre cada uno de tus hijos. Así como lluvia de amor, que tu gloria venga inundándonos. Estamos firmes con un motivo, conocer tu bondad y ver tu gloria, transformados con un motivo, conocer tu presencia y ver tu belleza. Estamos firmes con un motivo, conocer tu bondad y ver tu gloria, transformados con un motivo, conocer tu presencia y ver tu belleza. Ahora puedo ver tu reino venir, sonidos del cielo puedo escuchar. Dijiste que el que pida recibirá, por eso te pedimos que vengas ya. Así que ven como lluvia de amor, que tu gloria venga inundándonos. Estamos firmes con un motivo,
solo tú sabes hacer, así que ven, sopla, Espíritu, estamos listos para ti, muévete y ven a hacer lo que solo tú sabes hacer, así que ven, sopla, Espíritu, estamos listos para ti, muévete y ven a hacer lo que solo tú sabes hacer. Estamos firmes con un motivo, conocer tu bondad y ver tu gloria, transformados por un motivo, conocer tu presencia y ver tu belleza. Te adoramos. Pueden tomar sus asientos y el pastor va a continuar con la reunión. Muy buen día, ¿cómo están? Dios los bendice a todos, a las familias que nos están viendo desde sus hogares. Y les voy a hacer una pregunta a ver cómo andan de información general. ¿Cuál ha sido el tema de la semana más allá de esto del coronavirus, que ya lo venimos arrastrando hace 5 o 6 meses, ya no sé cuánto? ¿Cuál ha sido el tema de la semana? Ah, muy bien, allá, ¿eh? Uno que se ve que está al tanto. ¿Están de acuerdo? Messi. Algunos decían la novela de Messi, la historia de Messi, otros decían el culebrón de Messi, no sé, pero era todo Messi. Ya no había problema con el COVID-19 ni ninguna historia, todo el mundo estaba preocupado con lo que pasaba con Messi. Era la conversación en todas partes. Pero de eso hubo alguien que dijo, un periodista, yo escuché justo una partecita, no sé cuánto tiempo venían hablando de esto. Ahora, anoche mientras venía viajando para acá, para Altagracia, escuché que todo el mundo hablaba de que había salido en hojotas. ¿Ah? Y digo, bueno, sí, es como cualquier nuestro. Pero bueno, lo que yo le quiero decir es lo siguiente. Hubo un periodista que dijo algo que me llamó mucho la atención, que dice, lo que pasa con él es que está tan enojado. Primer palabra que me llamó la atención fue enojado, que no puede ver lo que tiene por delante. No puede ver lo que la gente lo quiere, no puede ver lo que esperan de él, no puede ver tal cosa. Y en cierta, diríamos, comparación, la Biblia habla de algo de cuando no podemos ver, ¿no? Y en el Antiguo Testamento empieza esta referencia y esta situación de cuando no podemos ver. Y habla de velos. En el Antiguo Testamento se habla de velos. Uno de los velos era el velo que había en el templo, que era una cortina gruesa, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. No les voy a poner a explicar cómo era el orden en el templo, porque eso seguramente lo han visto en el discipulado, con Charlie, ahí dijeron con Charlie, ¿cómo lo defiende el maestro Charlie? Con Charlie han tenido esas explicaciones, sino que sí había una separación, que era la separación del lugar santísimo al lugar santo. En el lugar santo, ¿qué se hacía? En el lugar santo se ofrecía ofrendas diariamente a Dios en un ritual de obediencia y por si había metido la pata. ¿Ah?
Por eso por ahí la gente pregunta también, y bueno, tampoco voy a entrar en este tema a explicarlo, pero sí, ¿qué es lo que es la ofrenda? ¿Qué es lo que es el diezmo? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? No es lo mismo para nada. Entonces, ellos todo el tiempo había un sacerdote, no un sumo sacerdote, que era elegido uno para el año, que recibía las ofrendas de cuando yo me mandé una macana, iba y llevaba un palomino, un pajarito, un cabrito, depende de lo que yo consideraba que había pasado, y esa era la ofrenda diaria. Eso se hacía en el lugar santo. Pero en el lugar santísimo, detrás de la cortina, de lo que nadie podía ver, porque sabían lo que sucedía, porque aún el mismo sumo sacerdote, cuando tenía que entrar ahí una vez al año, y yo creo que daba gracias a Dios que era una sola vez al año él mismo, ahí habitaba la mismísima presencia de Dios. Al punto que si ustedes leen, ellos en la punta de las vestiduras tenían como unas campanitas, así vieron como cuando uno le pone al perrito, a la ovejita, a la vaquita, el cencerro en el campo. Bueno, ellos tenían ahí unos cencerritos que iban haciendo ruido mientras se movían adentro de la presencia de Dios. Si dejaban de hacer ruido, es que Dios no se agradó no solamente de la ofrenda, sino que no se agradó de la condición del sumo sacerdote. Y ahí murió. Porque ningún pecado puede estar ante la presencia de Dios. Por lo tanto, tampoco ningún pecador. ¿Cómo lo sacaban? ¿Ustedes se creen que entraba el cuerpo de trasladadores de gente a la morgue? No, lo tenían atado. Así como cuando uno ata, lo tenían atado de la pierna, entonces empezaban a tirar de la soga hasta que lo sacaban afuera. Ese era el lugar santísimo, donde habitaba la misma presencia de Dios. Ahí entraba, como decía recién, el sumo sacerdote una vez al año para la expiación de los pecados de todo el pueblo. ¿Ah? ¿Qué es lo que era la expiación? Eso era la eliminación de la culpa, la eliminación del pecado, mediante el sacrificio también, como el anterior, en este caso, a través de un animal. Ahora, es Dios mismo quien brinda este medio. Esto es importante que lo sepamos. Es Dios mismo que permite brindar este medio, el medio del lugar santísimo, para que la gente fuera libre de culpa, de pecado. Es el Señor que organiza todo esto. Es el Señor que dice, el santuario va a ser así, el templo va a ser así, va a haber un lugar santo, un lugar santísimo. A ese lugar no van a tener accesos todos, va a entrar una sola vez un hombre. Ustedes van a permanecer afuera, pero sí van a poder tratar de solucionar su situación conmigo a través de las ofrendas diarias, de los sacrificios diarios, que normalmente siempre eran por derramamiento de sangre. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me siguen? Si en las casas alguien duda, ahí nomás los operadores de turno van a estar avisando a mí y me van a decir, tal cosa están preguntando, tal cosa están diciendo para que podamos seguir adelante. Entonces, ¿qué es lo que hacía? La sangre de ese animal inocente, en cierta forma podemos decir, reemplazaba la culpa del hombre. Es decir, que se cambiaba una vida por otra. Yo era el merecedor del castigo, del pecado, de la paga del pecado, pero ese animal que no había hecho nada, que estaba ahí, pobrecito, comiendo unos pastitos y diciendo, qué lindo domingo voy a pasar, yo lo manoteaba, lo llevaba y lo sacrificaba por lo mal que yo me había comportado. Más o menos se lo explico de esta forma. Es decir, vamos a ir al concepto básico de esto. El concepto básico era eliminar los obstáculos que impedían que Dios sea favorable, es decir, que Dios nos bendiga, para ponerlo en el aspecto de un término bíblico, que sea favorable o que esté a favor de nuestras vidas, con lo que es individual cada uno de nosotros y con lo que es colectivo el pueblo de Dios. Eso es lo que pasaba, eso era el concepto general de todo esto. En nuestro caso, como sabemos, fuimos absueltos, fuimos reconciliados con Dios por medio del sacrificio de Cristo. Pongámoslo en este ejemplo y marcando la diferencia, Cristo, el inocente que muere por nosotros, derrama su sangre, y lo dice la palabra de Dios así, por cada uno de los que acá estamos y de los que nos están viendo y de aún aquel que no quiere saber nada de Dios, porque tiene abierta la posibilidad
para reconciliarse con Dios, porque como les dije al principio, esta idea no es del hombre, no es un programa de salvación hecho por nosotros, sino que es el programa, el plan perfecto hecho por Dios a favor de nuestras vidas. Ahora, cuando Jesús muere, ahora vamos al Nuevo Testamento, esa cortina, ese velo, eso que no permitía ver lo que había detrás, y que a lo mejor muchos se intrigaban por eso, y que a lo mejor algún judío, esos judíos devotos, y que le enseñaban, como decía el Antiguo Testamento, a su hijo, la palabra de Dios como lo deberíamos seguir haciendo nosotros ahora, y enseñándole a nuestros hijos, y proclamando la palabra, y haciéndoles saber todas las bondades que Él tiene para nuestra vida. Yo me imagino, eso en mi imaginación, que iban caminando, entraban al templo y se paraban ahí donde estaba la cortina del lugar santísimo, y le contaba a su hijo que detrás de esa cortina estaba la misma presencia de Dios, y que era tan poderosa, tan santa, como dice la Biblia, 3 veces santo, que si entrábamos ahí, así seamos inocentes en algún aspecto, especialmente una criatura, y Dios consideraba que era pecador, moría. Un lindo paseo turístico, sabiendo que hay un lugar detrás de eso que mata, si no estamos en las condiciones que Dios espera que nosotros estemos. Porque si ustedes leen en la Biblia y tienen intención de investigar un poco, van a encontrar todos los requisitos que tenía que tener ese sumo sacerdote para entrar ese día a la presencia de Dios. Aún para ponérselo, y no lo estoy exagerando, los sueños que él tenía esa noche, tenía que tener cuidado que no fueran sueños medio desviados para algún lado. Aún eso, él tenía que tener muchísimo cuidado antes de entrar. Aún hay unos estudios que dicen que si alguna parte, si la costurera que le hacía el traje estaba cansada y dejaba un hilito colgando, chao. Entonces, volvamos al tema de ahora. Dice que ese velo se rasgó el día que Jesucristo murió. Dice Mateo 27:51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Yo la única vez que he visto partirse la roca es no sé si alguna vez alguno de ustedes ha estado en el Valle de la Luna. En el Valle de la Luna, que se disputan ahí dos provincias de a quién pertenece, hace tanto calor de día que a la noche, cuando empieza a bajar la temperatura, uno se queda solo para ver cómo las piedras se parten. Hacen ¡pum! Y se separan en dos. Y están todas petrificadas, ¿no?, por toda esta situación. Entonces, y las rocas se partieron. ¿Qué es lo que significa esto que sucedió a través de Jesús? Hay una relación distinta, hay una nueva apertura hacia la santa presencia de Dios, y que fue conseguida por medio del sacrificio de Jesucristo, que dice la palabra de Dios que fue perfecto y único. Hebreos 9:12 dice lo siguiente: con su propia sangre, está hablando refiriéndose a Jesús, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. No de media hora, no de un día, no de un año, sino eterna. El sacrificio de Cristo nos dio completa redención. Y vuelvo a insistir con esto, lo que dice Hebreos, una sola vez y para siempre. Y esta rasgadura del velo nos habla de algo más todavía, nos habla de la intención del Padre de tener una relación íntima con nosotros. No es verlo detrás de la puerta, ni detrás de la reja, ni detrás de nada, ni por una pantalla de Zoom, ni nada que se parezca. Es la relación íntima. El Señor estaba permitiendo a partir de ese momento mostrarse y que nosotros lo podamos conocer, sin nada que nos separe.
Hoy andamos medio separados de otro. Todo el mundo dice, me gustaría poder saludar, abrazar y todo lo demás. Y por ahí el otro día me charlaba con un amigo y digo, nos tenemos que ver 2 veces para vernos completos, como tenemos la mitad de la cara cubierta, ¿no? Entonces hay que verse 2 veces para verse completo, le decíamos con él. Y este saludito del codito, del puñito, toda la distancia. En aquel tiempo, hasta que Jesús hace este sacrificio perfecto, todo era a la distancia con el Señor. Nosotros de un lado, el Señor del otro lado. Aún pueden leer innumerables pasajes bíblicos donde el Señor dice, sube vos solo al monte, no vaya a ser que alguno del pueblo se quiera filtrar, se quiera meter, porque va a morir, porque morirán, porque no pueden estar. Aún le dijo, cuando dijo, quiero ver tu gloria, le dice, no podés ver mi gloria, porque si ves mi gloria morirás. Y aún se acuerdan Pedro cuando se clava de rodillas en la barca y dice, yo pecador he visto la gloria, estoy en el horno, voy a morir. El Señor le dice, no, quédate tranquilo, no va a ser así. ¿Se acuerdan de todo eso? ¿Ah? Entonces esta rasgadura del velo demuestra el interés del Padre de recibirnos de nuevo, de relacionarse de nuevo con cada uno de nosotros. El otro velo que habla la palabra es el velo de Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? Cuando él está en la presencia de Dios, fue tal la gloria de Dios que su rostro, ¿qué reflejaba? La gloria del Señor. Y dice que él se empezó a cubrir por petición del pueblo. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo se resistía a mirarlo, no lo querían ver. No querían ver la gloria de Dios reflejada en él. Les debe pasar a ustedes que la gente no los quiere ver, lo miran así, la gloria de Dios no quiero verla. ¿Tá? Muchas veces cuando nosotros la palabra que damos es rechazada, maltratada, basureada, se nos burlan, no es que la Biblia lo dice bien claro, no es que te están desechando a vos, dice que lo están desechando al Señor, están desechando su gloria. Por eso no te preocupes cuando alguien no quiere que vos le hables del Señor, cuando lo has intentado innumerables veces, porque no te están rechazando a vos, lo están rechazando a Dios. Entonces, nosotros tenemos que saber que esto pasa, le pasaba a Moisés en ese tiempo. Dice que Éxodo 34, del 29 al 35, dice, cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas en las condiciones del pacto, no se daba cuenta que su rostro resplandecía, porque habían hablado con el Señor. Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, miren lo que tuvieron miedo. Dice que este muchacho Messi no veía todo lo que tenía por delante, lo bueno que tenía, porque tenía un velo, el enojo. Acá ellos no veían la gloria de Dios, ya llevándolo a lo bíblico. ¿Por qué? Porque tenían miedo. ¿Tá? Entonces Moisés se lo sacaba, se lo ponía, se lo sacaba, se lo ponía, como nosotros con el barbijo, nos lo sacamos, nos lo ponemos, nos lo sacamos, nos lo ponemos. Y por ahí, tanto que nos lo ponemos, nos olvidamos que lo tenemos puesto. Cuando Moisés dice que terminaba de hablar con ellos, dice el versículo 33, se cubría nuevamente el rostro con el velo. Ahora lo bueno, que Jesús también terminó con esta necesidad del velo, y terminó esencialmente, y quiero que presten atención a esto, terminó esencialmente, drásticamente, con que hubiera una sola persona que habitara en la santa presencia de Dios. Y el resto, fuera. Terminó con eso. Ya no era una sola persona la que podía estar en la santa presencia de Dios. Ya era todo el pueblo. Por eso es el Señor, y vuelvo a insistir con esto, porque es bueno que ustedes sepan esto, es bueno que lo incorporemos en nuestro conocimiento, que sepamos que no hay nada que impide que yo esté ante la misma presencia de Dios, que vos estés ante la misma presencia de Dios. No hay nada a partir de ese momento. Segunda de Corintios 3, dice lo siguiente, el versículo 17 en adelante. Segunda de Corintios 3, 17 al 18.
Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántas veces decimos hay libertad, no? Pero miren lo que pasa. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, así que todos nosotros, ¿quiénes? ¿El pastor? ¿El sacerdote? ¿El sumo sacerdote? No. Todos nosotros. Cada uno de los que acá están, cada uno de los que nos están viendo, cada uno de los que nos van a escuchar mañana, pasado y pasado mañana, el Señor le dice, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver, qué lindo, podemos ver, pero también nos dice que debemos reflejar, dice, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. No solo es verla, yo tengo que reflejarla, tengo que tener un mensaje diferente, el mensaje que trae Dios a través de tu vida, a través de mi vida, para que los demás vean la gloria de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Está bárbaro, el velo se rasgó, yo puedo entrar a la presencia de Dios. Podemos entrar a la presencia de Dios. Y acá lo marca en dos aspectos. El primero, yo puedo estar en la presencia de Dios. Hoy puedo venir acá, o como suelo hacer solo, venir a arrodillarme acá en el templo, no necesito que nadie me vea, me arrodillo, me quedo acá, oro, le pido al Señor, me siento en una silla cuando me duele la pierna, digo, uy, me estaré poniendo viejo, qué sé yo, me siento ahí, le digo al Señor que me duele, toda esa historia. Pero ¿saben cuál es la diferencia? El Señor me puede haber ministrado de todas las formas más hermosas que se puede uno imaginar. Una vez recuerdo que sentí que me tocaba en el hombro. Ay, mamita querida. Y me di cuenta que era la administración del Señor, pero yo puedo salir de acá con todo eso. Pero cuando salgo de esa puerta para allá, o de la otra puerta para allá, cuando teníamos el templo viejo, si yo no reflejo la gloria de Dios, ¿de qué me sirvió? Si después ando pateando al perro que se me acuesta ahí en la puerta, o enojándome con este, con el otro, tirándole bronca, o haciendo lo que sé yo, ¿qué cosa? ¿De qué me sirvió? ¿De qué me sirvió haber estado en la presencia de Dios, haber leído su palabra, haber orado, haberle pedido al Señor, haber cantado? Todas esas cosas que nosotros por ahí hacemos cuando estamos en nuestras casas o estamos en algún lugar, si después mi trato, mi relación, no refleja la gloria de Dios. Y acá el Señor dice, yo hago una relación con vos. Pero la relación que hacemos la tenés que mostrar afuera. Es como si vos fueras a algún lugar que hace mucho que no ves a alguien, o cuando vamos creciendo, creo que nos ha pasado a todos cuando hemos ido creciendo, creo que todos crecimos en alguna forma, y te ven y te dicen, no, sos igualita a tu papá, o igualito a tu mamá, o sos el reflejo. A Marta le pasó hace un tiempo que una señora de acá de la iglesia le mandó un mensaje y le dijo, ¿qué te pasó que no me saludaste cuando ibas con tu esposo en el auto? Y era mi hija la que iba. No era ella. Pero como la ven tan parecida, se creyeron, no la más pequeña, sino la más grande. No la tamaño chico, sino tamaño grande. ¿No? Entonces, porque esta es parecida a mí. Entonces, eso es reflejar la gloria de Dios. Eso es decir, wow, la verdad que me traes paz, la verdad que tu palabra me da aliento, la verdad que tu acción me llena de alegría. Sos parecido. ¿Por qué? Porque reflejas la gloria del Señor. Continúa diciendo el versículo, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos. ¿Cómo nos hace? Más y más parecido. ¿A quién? ¿Al papá? ¿A la mamá? No, a Él, dice. Nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. No voy a preguntar lo que casi pregunto. Entonces, ¿qué es lo que es exactamente el velo? El velo es algo que encubre, algo que esconde, lo que de otra manera sería visible.
Eso es. En el Antiguo Testamento ocultaba la presencia de Dios. En Moisés ocultaba a los demás la gloria de Dios. Y ese velo, esa situación, sigue hoy formando un velo que oculta lo que nosotros deberíamos ser o somos en el Señor, no en todos los casos. Entonces, es tremendo saber que el enojo, que el temor, que lo que hacemos, que lo que decimos, que lo que pensamos, de lo que simulamos, representar para podernos vernos bien ante los otros, a lo mejor vernos bien delante de Dios, las costumbres que tenemos, las tradiciones que hemos agarrado, las cosas que estamos haciendo porque se nos enseñó de esa forma y porque creemos que es así fuera y dentro de la iglesia. Esa tradición que tenemos de creer que caminamos con una estampita nos va a traer buena onda o cuántas cosas, ¿no? Y que son muchas veces generacionales porque las repetimos, porque hacemos de la misma forma. Si tuviera tiempo le contaría una historia, pero como no tenemos tiempo y quiero terminar en horario, se los voy a contar otro día. Pero esas tradiciones religiosas también que mantenemos, ¿saben en qué se transforman? Se transforman en un velo. En un velo que es de ida y vuelta. Porque lo primero que sucede, no podemos ver la gloria de Dios. No podemos disfrutar de esto que no solamente hizo Cristo en la cruz para que nosotros podamos decir hoy que somos salvos, que somos hijos de Dios. No podemos entrar, pero tampoco podemos reflejar. Es como si tuviéramos un espejo en nuestras casas y lo tapamos con una cortinita, con un papel, con lo que sea, y nunca nos podemos ver la cara. No sabemos si estamos más jóvenes, más viejos, si nos salió un granito, si me tengo que depilar las cejas. Porque no me veo. Entonces eso se transforma en un velo. Y es aún peor todavía que muchas veces esto se transforme en un velo para ver la gloria de Dios, en teoría, en lo que hacemos por Dios. ¿Y esto qué hace? Dice que es lo que resulta siendo los obstáculos para que Dios nos bendiga. ¿Por qué? Porque estamos separados de Él y por consiguiente estamos separados de sus bendiciones. Entonces tenemos que poner pila propia, fuerza propia. Todo nos hace mucho más duro, más cuesta arriba, más difícil. Parece que no salimos, que estamos estancados, detenidos, que no avanzamos, que hacemos eso como dice, un paso para adelante y dos para atrás. ¿Por qué? Porque estamos separados de lo que el Señor quiere. Miren lo que dice 2 Corintios 3:14. Pero la mente se les endureció. Y hasta el día de hoy, ¿cuándo? Hoy. Cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente. Para que no puedan entender la verdad. Ese pensamiento, por ahí, está diciendo pavada. Yo no creo que esto sea así. A mí me parece que no es así, que Dios no actúa de esta forma. Van, para ponerlo gráficamente, imagínese usted, no, usted no. Imagine una persona por ahí, que no la conoce, usted la mira de lejos y dice, ¿cómo está haciendo esto esta persona? Agarra una aguja de esa de colchonero. Yo cuando era chico había, creo que algunos de ustedes pueden haber visto, había los colchoneros, ¿vieron? ¿Alguna vez? Yo solo vi. Colchonero era cuando ahí van confesando alguna.
El colchonero, ¿vieron qué hacía? Cuando uno ya le daba el colchón, pobre, la lana que había adentro se quedaba así, decía, ay, no puedo respirar, levántate un rato. Lo llevaba el colchonero lo descosía y la pasaba por una cosa redonda, la lana, así lo volvió a poner gordito, la lana contenta, y lo volvía al colchón, y la lana se le iba de la alegría cuando volvía a la casa y se daba cuenta que el que se iba a acostar era el mismo que la había aplastado antes. Ahí ya la lana no se reía más. Pero vieron las agujas que tenían, eran grandotas, así con unos hilos, de esos hilos así gordos que usaban para los barriles, y con eso cosía. Bueno, imagínense que esa persona que usted no conoce y que usted le va a hablar porque usted entiende todo esto, porque es diferente a los demás, va y se toma el trabajo cada mañana de agarrar esa aguja, ese hilo, y empezar a coser el velo de Dios. Y dice, yo allá y Dios acá. Las bendiciones de Dios de aquel lado, mis pensamientos y mis intenciones de aquel otro. Y lo cose. Y su mente, dice, se endureció. Y no pueden conocer la verdad. Ahora, ¿cómo se puede salir de esto? ¿Cómo se puede salir de lo falso y verdaderamente honrar a Dios? La respuesta está en la sensibilidad de nuestro corazón, en nuestra disposición a oír esa voz. Porque ahí es donde se arma el velo. El velo se arma cuando yo leo la Biblia, y la Biblia me dice, por ejemplo, me voy a poner yo en lugar, dice la Biblia que yo debo amar a mi esposa. Eso dice la Biblia. Y yo le digo al Señor, pero vos no te casaste con mi esposa, yo sí. O al inverso. La Biblia dice que la mujer, a ver las mujeres que hay acá, dice que las mujeres deben respetar a su marido. No que lo deben amar, lo deben respetar. Deben respetar en aquel que dice la palabra de Dios, que es la cabeza. ¿Te gustó esa, no? Que la cabeza, dice que la deben respetar. Pero también la Biblia dice que son ayuda idónea. Y por eso uno ama y el otro respeta. ¿Saben que el hombre, con el respeto de la mujer, puede hacer como cuando decimos nosotros cuando somos novios, irse y buscarle la luna, si la mujer los respeta? Pero fíjense que el mayor conflicto del hombre es cuando él siente que la mujer no lo respeta. Y el mayor conflicto de la mujer es cuando no se siente amada. Cuando nos olvidamos que hoy cumplíamos 42 años, 6 meses y 2 días de que nos pusimos de novio. Ahí se siente mal. Entonces, ¿cómo podemos? Y esa es la respuesta, en la sensibilidad de nuestro corazón. Entonces todo comienza en este retorno a Dios. Dice 2 Corintios 3, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, 2 Corintios 3, 16 para los que están buscando y los que están anotando. 2 Corintios 3, 16, porque es importante lo que dice la palabra de Dios, como todo lo que dice la palabra de Dios. Dice, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad para qué? Gran pregunta. ¿Para qué? ¿Para hacer lo que se me da la gana? Analícenlo en un cachito, si tenemos un tiempito, un segundo. ¿Para qué tengo libertad cuando el velo me es quitado? Dice ahí la Biblia, tengo libertad. ¿Para qué tengo libertad? Para entrar a la presencia de Dios, porque el velo fue quitado. Porque cuando yo me vuelvo a Dios, cuando me vuelvo con todas mis cosas y le digo, Señor, sé que no estoy haciendo bien, me quiero volver a vos, el velo es quitado y tengo la posibilidad de volver a ingresar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Y damos gloria y gracias a Dios. Porque esto no tiene que ser acá, puede ser en su casa, en la habitación, en el baño, donde usted se disponga a volverse a Dios. Dios le va a quitar ese velo y le va a hacer saber todo lo que Él tiene para su vida y para la vida de su familia y para la vida de cada uno de aquellos que entren en contacto con usted, porque usted va a manifestar la gloria de Dios. Eso es.
La gente se cree que es libertad para hacer, ahora como quiero. Y aún recibo mensajes, gente que cuestiona y dice, no, porque el Antiguo Testamento dice esto, porque ahora no es así. Y el Señor Jesús, yo les respondo en una sola palabra. Él dijo que no vino ni a poner ni un punto, ni una coma, ni a quitar, ni a sacar nada de eso. Y lo dijo Jesús. No es mi pensamiento. No es el pensamiento de la iglesia. Es el pensamiento de Dios. El otro día, unos muchachos de una radio me hacían unas preguntas y yo le dije, la iglesia no es política. La iglesia no es que nosotros nos juntamos y decimos lo que a nosotros se nos da la gana. Y yo no soy político, yo soy pastor. Mi obligación, mi responsabilidad, mi deber, todo lo que usted le quiera poner es manifestar la palabra de Dios. Las personas pueden estar de acuerdo y en desacuerdo. Pero mientras yo me asegure personalmente y ustedes se aseguren que lo que yo diga es palabra de Dios, lo demás no tiene ni voz ni voto. Eso es lo importante. Entonces, esto dice el Señor, yo me vuelvo, el velo me es quitado, y yo ya ahora como el velo ha sido quitado, que era el lugar prohibido para yo ir al lugar santísimo, puedo entrar perfectamente en libertad al Señor y hablar con el Señor. Y vuelvo a insistir, recordemos que rajar el velo fue una idea de Dios. No fue una idea del hombre. No hubo un sacerdote que se largó con una navajita así y bajó cortándolo. No. Al contrario, las tradiciones de ese tiempo, los pensamientos de ese tiempo, de los religiosos de la época, era que eso tenía que continuar. Pero vino el Señor, como ya había venido a revolucionar el mundo, de alguna forma, terminó haciendo lo que nadie esperaba que hiciera, permitir que cada uno de nosotros, y aún cuando te digan que soy el más pecador de los pecadores, como dijo el apóstol Pablo, poder entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, sabiendo que vas a salir de ese lugar no solamente limpio, restaurado, redimido, sino que vas a poder reflejar a otros la gloria de Dios. Eso es lo que pasó. Hebreos 3:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Quién no sabe este versículo? Es lo que cada día podemos nosotros decir, hoy Señor, yo me acerco confiadamente porque sé que voy a recibir tu perdón, perdón de corazón, restauración de corazón. Dice, así que acerquémonos confiadamente, con toda confianza al trono de la gracia de Dios y allí recibiremos misericordia. Y encontraremos la gracia. ¿Sabe lo que es vivir en la gracia de Dios? La misericordia es cuando el Señor, yo vil pecador, me le acerco a Él y Él por misericordia no me manda un rayo que me fulmine y me deje ni ceniza de mí. Eso es la misericordia de Dios. Pero cuando entro a la gracia, es que vivo bajo la bendición de Dios y su gracia se manifiesta en mí. Es totalmente diferente. Es como decía hace un rato, una cosa es la ofrenda y otra cosa es el diezmo. Una cosa es que Dios nos dé algo por misericordia y otra cosa es que Dios nos dé todo por gracia. ¿Está? Entonces, la gracia de Dios que nos ayudará cuando más la necesitamos. ¿Quién no necesita de la gracia de Dios? Yo la necesito cada día. Y sé que su misericordia, que se renueva cada día, es lo suficientemente importante en mi vida para que me perdone cada pecado que yo reconozco y le pido perdón a Dios. Y me hace que sea a su imagen. Cada día vayamos siendo más parecidos a Él. Al punto que el día que yo muera, y pongo este ejemplo, no sepa si están de vuelta enterrando a mi papá o me están enterrando a mí, de tan parecido que somos. El día que yo muera, que el Señor pueda decir, siervo fiel eres tú, entra a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque vamos avanzando y vamos creciendo y vamos quitando todo velo que se nos presenta cada día por determinadas situaciones, por determinados acontecimientos,
porque nos vemos tentados, porque nos vemos o nos sentimos dolidos, porque nos encontramos en una situación difícil y entonces nos hace dudar de que podemos entrar a la presencia de Dios y recibir el oportuno socorro en todo lo que nosotros necesitamos. Después me alegré pero doy gracias a Dios por esa palabra del primero, porque esa palabra del primero nunca me hubiera llevado a mí cuando dijo que no veía lo que tenía por delante y que se iba a ir por la puerta chica y no sé cuántas cosas más dijo este periodista, pero ese fue el fundamento. Después me alegré cuando Messi, según en chancleta, como dicen muchos, dijo que se quedaba. ¿Qué pasó? Lo que le impedía ver lo que tenía por delante fue rajado, de alguna forma. Por los hijos, por la esposa, por no sé qué. Pero él dejó de ver. Pero eso es un tema aparte. Eso no tiene nada que ver. Eso es para que nosotros nos demos cuenta, porque ¿saben lo que pasa? Cuando los otros opinan, como sucedió con este caso, o como cuando todos opinamos, cuando sucede con el coronavirus, porque todos sabemos algo del coronavirus, todos decimos algo, que tenemos que hacer así, que tenemos que hacer así, que escuché que tal cosa, que si te ponías una gota de limón en la cabeza no tenía más coronavirus, qué sé yo. Escuchamos tantas cosas y todos opinamos y trasladamos. Entonces hoy que nosotros digamos, no es mi opinión, sino lo que Dios dice. Por eso insistí en tantas veces en decir, esto no es idea de hombres, esto es la idea de Dios. Y que nosotros hoy que vamos a participar de la cena del Señor, no nos privemos, no seamos quienes impidan que el Señor haga en nosotros su favor. Y para eso necesitamos rasgarnos los velos que nos están impidiendo ver la gloria de Dios y poder reflejar esa gloria a los demás. En el caso de algunos puede ser el enojo, en el caso de otros puede ser la tristeza, el dolor, la escasez, la indiferencia, las tradiciones. Hacemos así, decimos asá, hablamos de esta forma, creemos esto no lo creemos. Pero hoy el Señor ha hecho el sacrificio perfecto y único para que ese velo sea rajado y para que vos puedas tomar la decisión que el Señor quiere. Así que en este tiempo de la cena del Señor, yo quiero invitarte humildemente a que juntos podamos confesarle al Señor qué es lo que nos está impidiendo, y eso es volverse a Dios y poder rajar ese velo en nuestras vidas que está haciendo que lo que Dios quiere darnos, su gracia, su misericordia, no esté llegando como tiene que ser. Que en esta mañana le podamos decir al Señor que es nuestro anhelo poder verlo a Él cara a cara, poder conversar con Él como hace tiempo que no conversamos, empezar a creerle como nunca le creímos, y saber que Dios puede hacer todo. Si querés, podés ponerte de pie. Personas designadas con todas las medidas de higiene y seguridad que tiene que haber en este tiempo, se va a acercar a donde vos estás y te va a entregar una copa individual y un pedacito de pan para que vos puedas participar de esta mañana de la cena del Señor. En tu casa, con la misma confianza y la misma fe de que lo has venido haciendo todo este tiempo, te invito también a que vos puedas participar de esta cena junto con nosotros, unidos en un mismo sentir, en un mismo cuerpo, y en la vivencia del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas, y pudiéndonos volver a Él
Porque este pan que vas a comer y esta copa que vas a beber, más allá de que es vino, más allá de que es pan, le estás diciendo al Señor que estás creyendo en ese pacto nuevo, en ese pacto único, que no solamente te trajo salvación a tu vida, te trajo perdón de pecado, pero esencialmente también te trajo la posibilidad de que vos puedas estar en su misma presencia, en su mismo entorno, sentado a la mesa, junto con Él. Señor, te alabamos, damos gracias. Damos gracias porque ese sacrificio hecho en la cruz, Señor, no solo nos permitió a nosotros ser libres de toda condenación, no solo nos permitió, Señor, pasar de las tinieblas a la luz. No solo, Señor, en esta mañana podemos declarar que ya la muerte no tiene parte con nosotros, porque hemos sido, Señor, declarados hijos tuyos y tú tienes ese cuidado sobre nuestras vidas. Pero también, Señor, hoy espiritualmente y aún, Señor, emocionalmente podemos presentarnos delante tuyo para rasgar el velo de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras tristezas y dolores, Señor, que no han estado impidiendo poderte ver a vos. Por eso, Señor, te damos gracias. Te queremos bendecir, poder declarar en el nombre de Cristo que este pedacito de pan que tenemos en nuestras manos representa tu cuerpo que fue entregado a favor nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, también, Señor, decirte que reconocemos tu sangre derramada en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Señor, el inocente pagando el precio por el culpable. El inocente pagando el precio por mis culpas. Señor, agradecido en esto, bendigo tu nombre. Te reconozco como Dios. Te amo, Señor, como tal. Y que tu voluntad sea hecha, Señor, no solamente en mi vida, sino en la vida de tu pueblo, porque sabemos que ella es buena, que ella es agradable, que ella es perfecta. Señor, te bendecimos en el nombre de Cristo y damos gracias. Amén. Nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir esta mañana sabiendo que esto abre puertas para nuestras vidas, el volvernos a Él, el eliminar todo lo que obstruye nuestra relación con Él, nos abre una puerta de bendición, una puerta de cuidado, una puerta de su amor para con tu vida. Dios te bendice y nos estamos viendo el próximo domingo. Y recuerden anotarse para poder estar acá presente, para que nosotros podamos estar cumpliendo con todas las exigencias que nos están pidiendo, para que ninguno de nosotros, más allá de saber que tenemos el cuidado de Dios,
estemos corriendo riesgo de contagiarnos, por lo menos en este lugar, en el lugar donde el Señor se manifiesta. Amén, y Dios los bendice. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo en la transmisión en vivo a las 11 horas y en este lugar a las 11 horas. No olviden poder anotarse con tiempo para poder reservar su lugar al teléfono de la iglesia, ¿sí? Que el Señor les bendiga.